Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. QU Copyright, alegro a tenerlos por AQ una vez S. Espero que todos es tu copyright n teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y buenas vibraciones. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que a muchos de ustedes les interesaru, especialmente si son fan ticos de la televisión Superíndice 3N turca y de uno de sus actores carisma ticos, Can Yaman. Hoy vamos a hablar del Galu N turco, pero no de su con diéresis copyright citos profesionales ni de sus romances, sino de algo mucho personal y delicado, un duro momento de salud que el actor ha revelado recientemente. Asu que prepul rense un cafecito pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos y a compu con diéresis más menos en este vídeo donde analizaremos en detalle las declaraciones de Can Yaman, exploraremos los posibles motivos de de su silencio anterior y reflexionaremos sobre la importancia de la salud mental en el mundo del espectáculo. Antes de que empecemos, si eres nuevo por AQ, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Tengo muchísimo contenido preparado para ustedes, asu que no se lo querru perder. Ahora vamos al grano. Can Yaman, como muchos de ustedes saben, es un actor turco que saltó superíndice 3 a la fama internacional gracias a su papel en la exitosa serie Erken Zikuay. Su carisma, su atractivo físico y su talento actoral lo convirtieron en un ídolo de masas, con fans en todo el mundo. Sin embargo, detrás de esa imagen de hombre fuerte y exitoso, Can Yaman ha estado lidiando con una batalla personal que hasta ahora ha mantenido en secreto. Recientemente, en una entrevista concedida a un conocido medio de comunicación superíndice 3N, Can Yaman se sinceró superíndice 3 sobre un episodio de su vida que lo marcó superíndice 3 profundamente. El actor reveló superíndice 3 que en un momento de su carrera, se sintió superíndice 3 abrumado por la presión superíndice 3 en medio ultica, el ritmo de trabajo frenu copyright tico y las constantes exigencias de su profesión superíndice 3N. Esta combinación superíndice 3N de factores lo llevó superíndice 3 a experimentar un fuerte cuadro de ansiedad y estru copyright S, que afectó superíndice 3 significativamente su salud física y mental. Fue un momento muy difícil para confesó superíndice 3 Can Yaman en la entrevista. Me sentía agotado, tanto física como mentalmente. No podía dormir, perdí el apetito y me costaba concentrarme en mis proyectos. La presión superíndice 3N era insoportable y sentí que estaba perdiendo el control de mi vida. El actor explicó superíndice 3 que al principio intentó superíndice 3 lidiar con la situación superíndice 3N por su solo, pero pronto se dio cuenta de que necesitaba ayuda profesional. Me di cuenta de que no podía seguir adelante solo. Necesitaba hablar con alguien, desahogarme y buscar soluciones. Fue entonces cuando decidí consultar a un superíndice 3 logo, relato superíndice 3. La decisión superíndice 3N de Can Yaman de buscar ayuda psicólogo superíndice 3 jica es un ejemplo de valentua y responsabilidad. En un mundo donde la salud mental a menudo se estigmatiza, es importante que figuras públicas como con diéresis copyright le hablen abiertamente sobre sus experiencias y animen a otros a hacer lo mismo. Pero ¿les fueron los factores que contribuyeron a este duro momento de salud de Can Yaman? Si bien el actor no entró superíndice 3 en detalles específicos, podemos inferir que varios elementos jugaron un papel importante. En primer lugar, la presión superíndice 3 en medio tica. Can Yaman se convirtió superíndice 3 en una estrella de la noche a la más menos sana, lo que significa que su vida personal y profesional pasaron a estar bajo el escrutinio público constante. Los paparazzi lo seguían a todas partes, los rumores y las noticias falsas circulaban sin cesar y las críticas, tanto constructivas como destructivas, eran una constante en su día a día. Podemos imaginarnos la constante sensación superíndice 3N de estar vigilado, de no poder tener un momento de privacidad, de que cada paso que das sea analizado y juzgado por millones de personas. Esta vigilancia constante puede generar una gran ansiedad y estru copyright S, especialmente para alguien que no es tu copyright acostumbrado a ello. Además, la presión superíndice 3 en medio tica no solo afecta al individuo, sino también copyright N a sus relaciones personales. Cada amigo, cada familiar, cada pareja potencial se convierte en objeto de interu copyright S medio tico, lo que puede generar tensiones y desconfianzas. Imaginen tener que preguntarse constantemente si las personas que se acercan a ti lo hacen por interu copyright S o por afecto genuino. En segundo lugar, el ritmo de trabajo frenu copyright tico.
Los actores, especialmente aquellos que protagonizan series de televisión superíndice 3NDU con diéresis copyright cito, suelen trabajar largas horas, con poco tiempo para descansar y desconectar. Las jornadas de rodaje pueden durar hasta 16 horas, 6 días a la semana, lo que deja poco espacio para la vida personal y el autocuidado. Imaginen tener que memorizar párrafos y párrafos de diálogo, ensayar escenas complejas, maquillarse y vestirse durante horas, y luego actuar frente a las cámaras durante todo el día. Este ritmo agotador puede afectar el sueño más menos o el apetito y el estado de con diéresis nimo. Además, el trabajo de un actor no se limita solo al rodaje. También copyright deben asistir a eventos promocionales, dar entrevistas, viajar a diferentes lugares para promocionar sus proyectos y mantener una presencia activa en las redes sociales. Todo esto requiere tiempo y energía, y puede dejar poco espacio para el descanso y la relajación superíndice 3N. En tercer lugar, las constantes exigencias de su profesión superíndice 3N. Los actores deben estar siempre en forma, tanto física como mentalmente. Deben aprenderse los guiones, meterse en la piel de sus personajes, asistir a eventos promocionales y mantener una imagen pública impecable. Todo esto puede generar una gran cantidad de copyright y ansiedad. Imaginen tener que transformarse en otra persona para cada nuevo papel, adoptar una nueva personalidad, hablar de una manera diferente e incluso cambiar su apariencia física. Este proceso puede ser muy exigente emocionalmente, especialmente si el personaje tiene una personalidad muy diferente a la propia. Además, los actores deben lidiar constantemente con la crítica. Cada actuación superíndice 3N es analizada y juzgada por la crítica especializada y por el público en general. Esta crítica puede ser constructiva, pero también copyright N puede ser destructiva y da aún más menos a la autoestima del actor. Es importante destacar que la salud mental no es un tema exclusivo de las celebridades. Todos, independientemente de nuestra profesión superíndice 3N o nivel socioeconómico superíndice 3 mico, podemos experimentar momentos de dificultad emocional. La ansiedad, el copyright la depresión superíndice 3N y otros problemas de salud mental son cada vez más comunes en la sociedad actual, y es fundamental que aprendamos a reconocerlos, a hablar de ellos y a buscar ayuda cuando la necesitamos. En un mundo donde la competitividad y la exigencia son cada vez mayores, es fácil sentirse abrumado y perder el control. Es importante recordar que pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. Reconocer que necesitamos ayuda y buscarla es un acto de valentía y responsabilidad hacia nosotros mismos. En el caso de Can Yaman, el actor revelu superíndice 3 que la terapia psicólogo superíndice 3 jica lo ayudu superíndice 3 a superar este duro momento de su vida. La terapia me permitió superíndice 3 entender mis emociones, identificar mis patrones de pensamiento negativos y desarrollar estrategias para afrontar el copyright y la ansiedad, explico superíndice 3. Aprendo a priorizar mi salud mental y a establecer límites en mi vida profesional y personal. La terapia le proporcionó superíndice 3 un espacio seguro donde pudo hablar abiertamente sobre sus sentimientos, sin ser juzgado ni criticado. Le ayudó superíndice 3 a comprender las causas de su ansiedad y a desarrollar herramientas para manejarla de manera efectiva. La decisión superíndice 3N de Can Yaman de hablar sobre su experiencia puede ayudar a muchas personas que pasando por situaciones similares. Su testimonio puede servir de inspiración superíndice 3N para que otros busquen ayuda y superen sus propios problemas de salud mental. La historia de Can Yaman es un ejemplo de que la salud mental es tan importante como la salud física. No debemos sentirnos avergonzados de buscar ayuda cuando la necesitamos. Al contrario, debemos verlo como un acto de valentía y responsabilidad hacia nosotros mismos. Debemos romper el estigma que rodea a la salud mental y hablar abiertamente sobre nuestros problemas emocionales. Además de la terapia, Can Yaman también copyright N mencionó superíndice 3 que otras actividades lo ayudaron a mejorar su bienestar emocional, como el ejercicio físico, la meditación superíndice 3N y pasar tiempo con sus seres queridos. El actor es un apasionado del deporte y suele compartir fotos y vídeos en sus redes sociales practicando diferentes disciplinas, como el boxeo, la natación superíndice 3N y el yoga. El ejercicio físico libera endorfinas, que son neurotransmisores que tienen un efecto positivo en el estado de con diéresis nimo. La meditación superíndice 3N ayuda a calmar la mente y a reducir el copyright S. Y pasar tiempo con los seres queridos proporciona apoyo emocional y ayuda a sentirse conectado y amado.
Asimismo, Kanyaman destacó superíndice 3 la importancia del apoyo familiar y de sus amigos cercanos en su proceso de recuperación superíndice 3N. Contar con el apoyo de mis seres queridos fue fundamental para superar este momento difícil, afirmó superíndice 3. Su amor, comprensión superíndice 3N y aliento me dieron la fuerza para seguir adelante. El apoyo social es un factor clave en la recuperación superíndice 3N de cualquier problema de salud mental. Sentirse rodeado de personas que te quieren y te apoyan puede marcar la diferencia. La historia de Kanyaman nos deja varias lecciones importantes. En primer lugar, que la salud mental es un tema crucial que no debemos ignorar. En segundo lugar, que buscar ayuda profesional es un acto de valentía y responsabilidad. Y en tercer lugar, que el apoyo familiar y de nuestros amigos es fundamental para superar los momentos difíciles. Debemos priorizar nuestra salud mental y cuidarnos a nosotros mismos. Es admirable que Kanyaman haya decidido compartir su experiencia con el público. Su testimonio puede ayudar a romper el estigma asociado a la salud mental y a animar a otras personas a buscar ayuda cuando la necesitan. Además, su historia nos recuerda que incluso las personas que parecen tenerlo todo, pueden estar lidiando con batallas internas que desconocemos. Debemos ser comprensivos y empáticos con los demás y recordar que nunca sabemos por lo que están pasando. En resumen, Kanyaman reveló superíndice 3 un duro momento de salud que experimentó superíndice 3 debido a la presión superíndice 3 en medio ultica, el ritmo de trabajo frenu copyright tico y las constantes exigencias de su profesión superíndice 3N. El actor buscó superíndice 3 ayuda psicólogo superíndice 3 jica, lo que le permitió superíndice 3 superar este difícil momento y priorizar su salud mental. Su historia es un ejemplo de valentía y responsabilidad que puede inspirar a otros a buscar ayuda cuando la necesitan. Su historia nos enseña más menos a que la fama y el con diéresis copyright cito no son sino superíndice 3 nimos de felicidad, y que incluso las personas admiradas pueden sufrir problemas de salud mental. Y bien amigos, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. Me gustaría saber su opinión superíndice 3N sobre este tema. ¿Qué copyright piensan de la decisión superíndice 3N de Kanyaman de compartir su experiencia? ¿Han pasado ustedes por alguna situación superíndice 3N similar? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Compartan sus experiencias, sus reflexiones y sus consejos. Juntos podemos crear una comunidad de apoyo donde todos nos sintamos seguros para hablar sobre nuestra salud mental. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Si les gustó superíndice 3, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos y familiares. Y si aún no se han suscrito a mi canal, Q Copyright están esperando. Suscríbanse ahora mismo para no perderse ninguno de mis superíndice 3 próximos vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes, asu que no se lo querrú perder. Nos vemos en el superíndice 3 próximo vídeo. Cuídense mucho y recuerden priorizar su salud mental. Hasta la superíndice 3 sima. Y recuerden, no están solos. Siempre hay alguien dispuesto a escucharlos y ayudarlos. Busquen apoyo en sus seres queridos, en profesionales de la salud mental y en comunidades online. Juntos podemos superar cualquier obstáculo.